Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Ustedes estudien con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, Nueva Versión Internacional. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me permites hacer este audio. Te pido que haya una gran enseñanza en lo que se va a hablar el día de hoy, que haga impacto en nuestras vidas y cambie nuestra forma de pensar. Nos ayudes en todo lo que hagamos y nos instruyes hoy y siempre, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 14, del 1 al 12. Muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo habían atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Marcos 6, 14, 29. Muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él en la mesa, no quiso contradecirla.
Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Lucas 3 del 19 al 20. Predicación de Juan el Bautista. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Lucas 9 del 7 al 9. Herodes oye hablar de Jesús. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan: yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Mateo 14, 13, 21. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se fue de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos, diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Marcos 6:30 al 44. Alimentación de los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo:
¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Lucas 9 del 10 al 17. Alimentación de los 5,000. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió, y Jesús, recibiéndolos, les habló del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzó a declinar y, acercándose los 12, le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de los que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Juan 6 del 1 al 15. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía. Después veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, ¿no les bastará para que cada uno reciba un pedazo? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido.
La gente entonces, al ver las señales que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Marcos 6 del 45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Juan 6, 16 al 21. Jesús anda sobre el mar. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo 14, 34 al 36. Jesús anda sobre el mar.
Terminada la travesía, bajaron a la tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Juan 6 del 22 al 71. Jesús, el pan de la vida. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: En verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: Esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Murmuración de los judíos. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: Yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: No murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha
aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Reacción de los discípulos. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.